precio. Y cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Y cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Y cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Y cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Tin, 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 tin. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No hagas como aquel Jonás, no huyas como aquel Jonás que lo hizo, que se fue a meter una embarcación y después que estaba en alta mar fue lanzado hacia el mar y luego fue tragado por una ballena. Luego también no hagas como aquel Adán y aquella Eva que huyeron, que después que desobedecieron a Dios, huyeron y se escondieron de Dios. Cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. Y cuando andas lejos de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio. No huyas de Dios y no huyas de Dios, entonces sí pagarás un precio.